incluso de alguna forma preocupada, inquieta por esto y le decía a nuestro productor, vamos a llamarle a la fiscal Karina Caballero con quien hablamos ayer y de alguna forma desnuda una situación muy terrible. ¿Por qué? Porque obviamente que hablamos de situaciones violentas en líneas generales y de la preocupación y porque estos hechos la verdad se incrementan, pero en este caso estamos hablando de una situación muy particular porque aparentemente personas privadas de su libertad son las que representan esta amenaza y por lo menos la ejecutan de esta forma, incluso contra algunos fiscales. Ujú. Es lo que decía ayer la fiscal Karina Caballero, por eso la molestamos nuevamente, doctora, y hoy querríamos conocer y que nos actualice un poco qué pasó, ya que ayer estábamos pendientes a la audiencia de revisión de medidas, en este caso concreto que ayer nos comentaba. Doctora, buenas tardes, le reitero. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien, doctora. Muchas gracias por Muy bien, atendernos. y como le decía, de alguna forma expectante porque se planteaba una situación particular, ¿verdad? Estos 2 años que discurrieron de la medida con la que pesa sobre esta persona, y bueno, que se llama Aldo Villalba, tengo entendido que era, ¿verdad? Aldo Villalba era el Aldo, sí, Aldo Alcides Villalba. Aldo Sí. Alcides Villalba. Bueno, que es la persona Exacto. que no solamente amenaza a la víctima, sino que incluso también a una En fiscal. alguna, en alguna ocasión también se sucedió esto, yo me enteré posteriormente. Yo no soy la fiscal investigadora, estoy asumiendo el juicio oral, como le Ujú. expliqué la vez pasada. Sí, Este juicio fue fijado para el 11 de mayo. sí, Nos presentamos todos. Se abrió el juicio. Yo propuse la inclusión de una prueba importante que es la de ADN, sí, que se indica directamente al acusado como el autor de la violación, sí, el ADN del espermatozoide del señor con lo encontrado y levantado en la víctima. ajá, Y en ese momento parece que la defensa se percata de que esto es totalmente en contra de la defensa, por supuesto, y en ese momento el mismo acusado le recusa al tribunal de sentencia para evitar la continuación del juicio oral. Eso es categórico para mí. claro. Pero Con estamos la, hablando con de, la excusa, con la excusa de que supuestamente le habían denegado sus medidas alternativas que él había solicitado días antes, pero lo que pasa es que ya se hacía el juicio. ujú. Entonces, Obviamente que estamos hablando de una prueba que tiene por sobre todas las cosas un altísimo nivel de sí, pero credibilidad y ahí de no termina la certeza. cosa. Sí, Para hacerte corto el cuento, porque la verdad que es largo. sí, Entonces va a Cámara para que Cámara resuelva inmediatamente sobre la recusación y inmediatamente resuelve y le repone al mismo tribunal, entonces inmediatamente vuelve a convocar. ¿Y por qué es esto, es el apuro en convocar otra vez el juicio oral rápido? Porque tenemos 10 días, si en 10 días no se continúa con el juicio oral, entonces dice la ley que se tiene que volver a reiniciar todo el juicio, con el perjuicio de que eh, mi prueba ya fue admitida por este tribunal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se vuelve a fijar para el 23 de mayo, nos volvemos a presentar y sí. nuevamente, para continuar el juicio, y nuevamente le recusan al tribunal de sentencia. Y no solamente le recusan, sino también ya le denuncian ante el jurado con la justificación de que no, que es el mismo tribunal que no que le había denegado la revisión. Y vuelven a plantear la revisión ante el mismo tribunal. En su potestad que le da el artículo 346 del Código Procesal Penal, por supuesto, el tribunal recusado igual puede resolver sobre las medidas alternativas. Y cita para hoy para poder revisar las medidas. Y nuevamente plantean una apelación contra la providencia que fija hoy la audiencia con el justificativo de que no confían en el tribunal, etcétera, etcétera. O sea, lo que están haciendo es dilatar Sí, para que transcurran los 10 días, para que se vuelva a reiniciar todo el juicio y están dilatando. Eso es todo lo que están haciendo los abogados. entendemos. No se prevé ninguna sanción en ese sentido por Yo esa voy- yo conducta ya procesal, doctora. solicité, yo ya solicité a la Cámara la primera ocasión que han recusado en pleno juicio oral, recusar a un tribunal que resolvió
por una resolución, una cuestión de medidas alternativas, ellos lo que debían haber hecho los abogados defensores es recurrir esa resolución a Cámara, que confirmó Cámara esa resolución. Entonces, no existe realmente un fundamento serio para recusar. Se recusa solo para dilatar y evitar el juicio oral y público. Y eso yo solicité que se sancione a la defensa técnica porque están evitando la realización de un juicio oral y público que ya viene siendo dilatado desde hace mucho. Ahora, fiscal, ¿qué medidas pueden tomar ustedes a partir de todo esto que obviamente debería definirse, incluso teniendo en cuenta siempre los plazos, que es, me imagino, lo que a ustedes más les preocupa, ¿verdad? Y yo inmediatamente voy a contestar la apelación, que ya me corrieron traslado, y voy a solicitar al tribunal de apelación que inmediatamente se resuelva en el plazo menor posible para evitar que transcurran los 10 días y se tenga que reiniciar todo de vuelta. Si es que hace falta designar un nuevo tribunal de sentencia, bueno, eso ya verá Cámara de Apelación, pero lo que me compete a mí como fiscal, yo estoy imprimiendo el acelerador lo máximo posible, porque para mí la seguridad es que se haga este juicio oral y público, y eso implicaría asegurar y preservar la seguridad y la integridad física de mis testigos, que son todas mujeres. Claro. Entendemos perfectamente. Qué situación delicada, Lucas, ¿eh? Sí, bastante. ¿Y cómo está la doctora Belinda Bobadilla en ese sentido también, doctora? Y vos sabés que con todos los colegas, en general voy a hablar, como tenemos tanto trabajo y estamos permanentemente... o sea que hasta ya es natural para nosotros que nos intimiden de alguna u otra manera los abogados, los acusados, los imputados, porque ese es el día a día nuestro. De repente no me parece que perdemos la noción de la gravedad de algunas amenazas. Y entonces creo que tenemos que repensar nuestra conducta también y exigir mayor seguridad, sobre todo para las colegas, ¿verdad? Que en este caso Belinda fue muy valiente, porque prácticamente por su actuar inmediato le salvó la vida a su propia niñera. Si ella no actuaba como actuó, yo creo que no sé qué hubiese pasado de esta chica, ¿verdad? Claro. Así que... Bueno, y por supuesto que vamos a estar atentos en base a la evolución ya de esta parte del proceso, porque como dice usted, realmente sería importante que se llegue a juicio por sobre todas las cosas ya en estas condiciones, ¿eh? Claro, ese es el lugar propicio, procesalmente hablando, para tanto defensa como fiscalía, para o validar la tesis de la fiscalía o validar la tesis de la defensa. Y si tiene que ser absuelto, pues será absuelto, pero si tiene que ser condenado, será condenado. Pero no podemos eludir esto con este tipo de triquimaña como hace esta defensa, que sinceramente no es litigar. Ahora, doctora, para ir redondeando un poquito también lo del juicio, ¿cuándo fue la última vez que se hizo una sesión del juicio oral? Y el 23 de mayo. El 23, hoy estamos... Hoy es el 25. Sí. 25 ya, entonces yo creo que va a transcurrir los 10 días. Yo voy a solicitar consideración de parte de la Cámara de Apelación y su ayuda, sobre todo para que se haga este juicio. Es lo que más quiero. Como fiscal le estoy haciendo todo lo posible, no solo por resguardar la integridad física de mis testigos, que ya hice lo propio, sino para que se genere este juicio oral y público. Ya, y ese juicio oral que mencionás, doctora, que digamos corre peligro de declararse interrumpido por estos actos dilatorios, ¿hasta qué etapa llegó? ¿Se produjeron pruebas, testigos? ¿Ya está en etapa final? Sí, se incluyó, ya es lo que te cuento. Se abrió el juicio, se presentó lo de la prueba de ADN. Se admitió mi inclusión probatoria. Y al ver, esa pues es una prueba categórica, muy contundente de ADN. Sí. Y entonces al verse en esa situación, seguramente la defensa decidió. Lo que me sorprendió a mí, sinceramente, es que el mismo acusado él tomó la palabra. Eso me sorprendió realmente a mí, como fiscal, digo. Claro, la verdad que usted lo dice de una manera muy sutil, ¿verdad? Que le sorprende, pero en realidad básicamente no corresponde. En realidad lo que aquí se requeriría es de una posición incluso más drástica por parte del juzgado por sobre todas las cosas. Claro.
Te cuento más, antes de iniciar el juicio el 11 de mayo yo había señalado y le pedí al Tribunal de Sentencias, ni bien se abrió el juicio, de que por el artículo 372 y de la ley contra toda violencia, protección de toda violencia contra las mujeres, ante un comportamiento intimidatorio del hermano del acusado, minutos antes de entrar a la sala de juicio oral, le fue encima a la víctima del hecho y ella se sintió intimidada. Entonces yo solicité que se retire de sala de juicio oral porque la víctima tiene que entrar a declarar. Claro. Y ejercen una intimidación de esa manera y yo pedí eso y me negaron, ¿verdad? Me negaron en esa oportunidad. Yo considero que, bueno, continuó el juicio, yo hice mi inclusión probatoria, se admitió eso y ahí se produce la recusación inmediatamente, dicha por el mismo acusado en la sala de juicio oral y público. Claro, no, y aparte de todo eso, al menos... Una conducta intimidatoria, yo considero, ¿verdad? Porque para eso tiene 3 defensores, tiene el acusado, no es uno solo. Por lo que describe, ya al margen de todo esto, estamos hablando de una persona con relativo poder fiscal. Lo que yo veo, y es mi opinión, ya no es una cuestión de la fiscalía, es que lo que tiene es un coraje terrible para hacer lo que hizo. Exacto. Y el tribunal, yo creo que los tribunales de sentencia tienen que empezar a imponer el poder de disciplina que la ley les otorga, y la Cámara de Apelación también. Tienen que empezar a ordenar porque suceden estas cosas y nadie toma las medidas. Conste que la ley la habilita. Artículo 112 Código Procesal Penal en adelante. Evidentemente. Fiscal, nuevamente le agradecemos la paciencia para detallarnos todo esto y vamos a seguir atentos, por supuesto, al caso. Bueno, yo le agradezco también. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno, era la fiscal Karina Caballero hablándonos de este caso. Vos sabés que llega a una instancia en donde uno parece ver esto en serie o en las películas, en donde parece casi una cuestión personal.